Saludos y bendiciones, amada iglesia. El Señor esté con ustedes. El domingo pasado celebramos la resurrección de Jesús. Siguiendo este espíritu de celebración, hoy compartiré una predicación bajo el título La tumba vacía. Mucha gente se pregunta si la resurrección es realmente un hecho histórico. Quizá usted mismo se ha preguntado. Y si esta fuera la pregunta que le hicieran a usted como cristiano, ¿qué diría? Hoy intentaré responder esta pregunta basado en la principal evidencia de la tumba vacía. En primer lugar, me voy a referir a la historicidad de Jesús. Sabemos los cristianos y el mundo sabe que Jesús nació, que Jesús se bautizó, hizo milagros, tuvo discípulos, la gente le seguía, tenía grandes doctrinas. En su primer año de ministerio adquirió mucha fama, la gente lo seguía por todas partes, principalmente por sus milagros. En el segundo año surgieron muchas controversias contra él, especialmente provenientes de la clase judía y de la clase romana, la clase política. Y en su tercer año fue el año de las acusaciones falsas, el año de la traición, el año de los juicios, el juicio judío y el juicio romano. Y finalmente sentenciado a muerte y murió públicamente en una cruz, condenado falsamente por las leyes romanas, y condenado a la máxima pena capital de la crucifixión. Él dividió la historia universal en antes de Cristo y después de Cristo. Todo esto que acabo de señalar, amados hermanos, es un hecho histórico. Y uno no necesita ni siquiera ir a la Biblia para hacer esta afirmación, porque fue de conocimiento público, respecto del cual ningún historiador serio lo niega. Uno de los historiadores que más ha estudiado este punto y que no es un creyente, don Antonio Piñero, dice que es imposible negar a Jesús y su obra como un hecho histórico y que hay evidencia suficiente de que existió, y junto con él hay tantos otros. De otro lado está el gran tema de la resurrección de Jesús, por el cual sus discípulos dieron su vida hasta el martirio, confesando y declarando que Jesús había resucitado. Podría mencionar en este punto a dos grandes teólogos y eruditos como N.T. Wright y Hans Küng. En segundo lugar está su impacto en el mundo secular de aquella época. Pensemos en esto. Citaré a dos historiadores seculares. El primero es el gobernador e historiador romano de nombre Tácito, quien fue hostil contra el cristianismo. Él hizo una referencia a Jesús al describir cómo Nerón martirizó a los cristianos en el año 64, acusándoles falsamente de que ellos habían incendiado a Roma. Él escribió, abro comillas, Nerón castigó con las penas más refinadas a unos quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición, reprimida por el momento, volvía a extenderse no solo por Judea, lugar de origen del mal, sino también por la ciudad de Roma. De esta forma Tácito corrobora tres cosas que quiero resaltar. Primero, corrobora que Jesús es un personaje histórico. Segundo, que fue ejecutado por Poncio Pilato. Tercero, y que para la década de los 60, en el tiempo de Nerón, la fe cristiana se había extendido por todo el Mediterráneo, desde Judea a Roma, con una intensidad tal que el emperador de Roma sentía que tenía que hacer algo para frenar su avance. Un segundo historiador que cito es el historiador Josefo, historiador y líder militar judío que escribió para un público romano. En este escrito él resume la historia de la nación judía desde su inicio hasta su tiempo. De esta manera se cubre el tiempo y la carrera de Jesús con estas palabras. Abro comillas. En este tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena, era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Pilatos lo condenó a la crucifixión y a la muerte. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Tácito y Josefo no fueron creyentes, pero sus escritos indican que la muerte de Cristo fue un evento muy conocido
y su resurrección fue anunciada fervorosamente en el mundo romano por sus discípulos. En tercer lugar, ¿qué dice la Biblia? Aquí cito al historiador y médico cristiano de nombre Lucas. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 16, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número era como de 5,000 varones. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fíjese, tremendo jurado. Y poniéndoles en medio les preguntaron. Esta es la pregunta que le hicieron a los apóstoles: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se referían a la sanidad de un hombre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, bendito sea Dios, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él somos salvos, por él hemos sido sanados, por él hemos sido bendecidos, por él tenemos su bendición, por él tenemos su gracia, por él hemos sido sellados con su sangre redentora. Por él vivimos, por él somos, por él estamos. Gloria al Señor, por él. La pregunta es: ¿dónde se estaban dando estos hechos? Llama poderosamente la atención que este hecho que acabo de leer se estaba dando en Jerusalén. Y no solo este hecho, sino todo lo que estaban haciendo los apóstoles hasta este momento, aún el día de Pentecostés. Se estaba dando en Jerusalén, la misma ciudad donde solo unas pocas semanas atrás Jesús había sido ejecutado y enterrado públicamente. En base a esta evidencia innegable, déjenme decirles que todo esto nos da pie para proponer una tesis en donde solo caben dos variables posibles respecto del cuerpo de Jesús. O la tumba contiene el cuerpo de Jesús, o la tumba está vacía. Estas son las dos únicas alternativas razonables. Un autor dice: supongamos que su cuerpo todavía estaba en la tumba. Al reflexionar sobre los acontecimientos que registra la historia, sin embargo, nos enfrentamos rápidamente con dificultades. ¿Por qué los líderes romanos y judíos en Jerusalén tienen que llegar a tales extremos para detener exageraciones de una supuesta resurrección si el cuerpo aún estaba en la tumba a pocos minutos de a pie del lugar de donde los discípulos estaban proclamando públicamente de su resurrección? Cualquier autoridad romana pudo haberlos desacreditado a los discípulos mostrando públicamente el cuerpo de Jesús a todos. Esto habría sido una gran vergüenza y a la vez el medio más eficaz por parte de los romanos para echar abajo todo sin tener que encarcelarlos, torturarlos o matarlos como lo hicieron después. Piensen, miles de creyentes, miles de personas se convirtieron a Jesús basados en la resurrección física de Jerusalén, en la resurrección física de Jesús en Jerusalén en aquellos días. Por tanto, es inaceptable que el cuerpo de Jesús estuviera en la tumba. Entonces, ¿qué pasó? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Acaso los discípulos robaron el cuerpo de Jesús? Pero antes de llegar a alguna conclusión, recordemos.
el sello romano sobre la tumba, la patrulla romana que custodiaba la tumba, la piedra grande de entre 1 a 2 toneladas de peso que cubría la entrada de la tumba, 40 kilos de agente de embalsamamiento en el cuerpo de Jesús, y la lista continúa. Así que es imposible que los discípulos hayan podido robar el cuerpo de Jesús. Pero por un momento supongamos, y digo supongamos, que sí robaron el cuerpo de Jesús. Lo escondieron en algún lugar y luego salieron a engañar a medio mundo diciendo que ha resucitado. ¿Podría haber pasado eso? Esto habría implicado que los discípulos que huyeron para salvar sus vidas, en Chile diríamos, salieron arrancando cuando Jesús fue arrestado. Luego se reagruparon, quién sabe dónde y en qué momento, y planificaron ir a la tumba y robarse el cuerpo de Jesús. Pero no sería fácil. Esto implicaba elaborar un plan muy sofisticado, porque esto a la vez implicaba evadir no sé cómo la guardia romana que custodiaba la tumba. Un plan para romper el sello, trasladar la enorme roca de 1 a 2 toneladas de peso, entrar en la tumba y robarse el cuerpo de Jesús sin dejar huella alguna. Ahora, suponiendo que el plan resultó con éxito, digo suponiendo, tenían que resolver el problema de dónde esconder el cuerpo inerte de Jesús. Y planear además ponerse de acuerdo entre todos cómo es que iban a engañar a todo el mundo de que ese cuerpo que ellos se robaron había resucitado. Ahora miremos a los escritos de Lucas y Josefo y vemos que el tema polémico fue que los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Este fue el tema fundamental de los apóstoles y este ha sido, es y será el tema fundamental de los cristianos. Fíjense lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, del 3 al 32. Es un pasaje extenso, leeré solo algunos versículos. Dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitado al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y luego sigue enumerando una lista de apariciones. Incluso habla de una aparición de a 500 personas a la vez. Dice, si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, tampoco tiene sentido su fe. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿De qué me serviría desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras si los muertos no resucitan? Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es evidente, hermanos, hermanas, amigos, que para los discípulos el testimonio de la resurrección de Cristo constituye el centro de su mensaje. No tanto la muerte, hermanos, porque mucha gente moría en aquel tiempo en la cruz. Era parte de una ejecución capital del Imperio Romano. El tema central del mensaje de los apóstoles fue la resurrección de Jesús. Eso marcaba la diferencia absoluta. Ahora supongamos por un momento más de que estos discípulos efectivamente se habían robado el cuerpo. Estoy trabajando de manera hipotética. Ellos mismos habían sabido que lo que estaban predicando y escribiendo era falso. ¿Es cierto? Habrían sabido que el mensaje con que estaban creando gran conmoción social era falso. Y nadie está dispuesto a dar su vida por algo que es falso, a menos que lo crea o a menos que lo reporte algún beneficio. Por ejemplo, sabemos que los terroristas suicidas en el Medio Oriente, ellos creen que se irán al paraíso después de sacrificarse. No estamos de acuerdo con esta causa como cristianos. Pero la gran diferencia entre los suicidas del Medio Oriente y los discípulos es que estos suicidas no pueden verificar los hechos, mientras que los discípulos sí. Sería absurdo pensar que 11 de los discípulos se hayan puesto de acuerdo para robar el cuerpo de Jesús, mentir a todo el mundo y dar su vida hasta el martirio y muerte por algo que es falso. Además, hay como 10 apariciones registradas en los evangelios. A Magdalena, a los apóstoles en Jerusalén sin Tomás, a los discípulos de Maús, a Pedro, a Cefas, luego a los 12, a los apóstoles en Jerusalén con Tomás, a los apóstoles en Galilea, a 7 de sus discípulos, a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago, a Pablo. Pregúntese si usted pagaría un precio personal tan alto por algo que uno sabe que es falso. Fíjese y piense en el testimonio de Pablo.
Él dice, estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, por fuera nos vamos desgastando. Con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en ayunos, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, castigados, tristes, pobres. Y sigue diciendo, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez, etcétera, etcétera. Hermanos, quiero que reflexionen. Amigos, mientras uno más reflexiona, más llega al convencimiento de que el supuesto robo de Jesús era falso de toda falsedad, como se dice en derecho. Algunos de ellos lo habrían delatado. Las mismas autoridades romanas y judías podrían haberlo descubierto. Entonces, si esta hipótesis del cuerpo robado de la tumba no se sostiene, solo queda la otra posibilidad razonable, la de la resurrección. Amigo, hermano. Voy a citar aquí a uno de los grandes abogados penalistas, Simon Greenleaf, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard. Él escribió un examen del testimonio de los 4 evangelistas con las reglas de evidencia administrada en los tribunales de justicia. Se refiere a cómo investigar las debilidades de los testigos. Él dice, abro comillas, los anales de las guerras militares apenas dan tal ejemplo de la constancia heroica. La paciencia y el coraje inquebrantable. Tenían todos los posibles motivos para revisar cuidadosamente las razones de su fe y las evidencias de los grandes hechos y verdades que afirmaban. En relación con esto llama la atención también, hermanos, el silencio de los enemigos de los discípulos, tanto judíos como romanos. Estos testigos hostiles nunca intentaron seriamente contar la historia real. Pudieron hablar de la resurrección o mostrar cómo los discípulos mentían, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Al respecto, James Montgomery dice, esto pone de relieve la fiabilidad del testimonio de la resurrección de Cristo, que se presentó simultáneamente en las sinagogas, en los mismos dientes de la oposición, entre los hostiles interrogadores que sin duda habrían destruido el caso si los hechos habrían sido de otra manera. Pero no lo hicieron porque no tuvieron la carga de la prueba, cosa que los apóstoles sí lo tenían. Amada iglesia, la única alternativa creíble y razonable es que la tumba vacía es prueba que Jesús resucitó y que tiene gran importancia para nuestra fe cristiana. Para concluir, hago una paráfrasis de lo que dice el doctor H. Orton Wiley. La resurrección de Cristo fue la comprobación misma de sus pretensiones. Aleluya. Esto confirmó lo que él dijo ser. El Verbo encarnado, su resurrección fue la demostración de su victoria sobre la muerte. Colosenses 1:18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. La resurrección proporcionó la base para nuestra justificación. En Romanos 4:25 leemos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación,
se levantó para ser el ejecutor del nuevo pacto, como dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y finalmente la resurrección de Cristo viene a ser la garantía de nuestra futura resurrección. Cristo es la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Es una parte vital del propósito redentor de Dios en Cristo, que el hombre, la mujer, el ser humano no sea solamente librado del pecado desde el punto de vista espiritual, sino que también sea librado del pecado desde el punto de vista físico. He orado para que el Espíritu Santo selle estas palabras en sus corazones. Ahora permítame preguntarle al corazón: ¿es usted un creyente en Jesucristo? Si no, le invito a abrir su corazón a Jesús y recibirlo hoy como su único y suficiente Salvador. Él perdonará sus pecados, cambiará su vida, será usted una nueva criatura en Cristo, gozará de su amor y un día, cuando cierre sus ojos a este mundo, los abrirá en la eternidad con Dios, y en el día de la resurrección será levantado con un cuerpo glorificado como el de Jesús para estar con Dios por toda la eternidad. ¿Rechazará usted este llamado de Dios hoy? Ahora me dirijo a usted que ya es un creyente. Deje que el Espíritu Santo obre en usted. Sea usted un cristiano lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, lleno de Él, y llegará a ser un cristiano victorioso y lleno de su poder para seguir dando testimonio de Cristo, del Cristo resucitado en este mundo, con su palabra, su vida y su testimonio. Y cuando Dios ponga punto final a su historia personal o a la historia de este mundo, porque este mundo puede desaparecer en cualquier momento, usted sabrá dónde pasará la eternidad. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Oro para que caiga en tierra buena, en corazones abiertos a ti, receptivos a tu mensaje y rendidos en obediencia y consagración. Oro en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. y al ver la vida triunfar.